Estamos por la mañana estudiando el tema de los afectos religiosos para aquellos que nos están visitando hoy por primera vez o no han estado en las exposiciones anteriores. El tema está basado en el libro con el mismo título, Los afectos religiosos del autor Jonathan Edwards, un teólogo del siglo XVIII. En su momento, en la introducción, ya dimos el contexto histórico en lo que en su momento este hombre del Señor vivió durante el llamado primer gran avivamiento. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Y por qué es que entonces el libro viene a ser escrito? Bueno, por un lado, estaban algunos detractores que estaban diciendo que todo lo que había sucedido era simplemente fanatismo, que eso fue frenesí, pero que eso realmente no había sido obra del Señor. Otros, en cambio, querían dar a entender que todo lo que estaba ocurriendo, que el hecho de que algunas personas se desmayaban, que algunos decían tener visiones, que todo, pero que absolutamente todo lo que estaba ocurriendo, eso era evidente que era obra del Señor. Jonathan Edwards, años después, es que ya se puede decir de que ese primer avivamiento había cesado, y ellos reconociendo que en efecto fue así, porque eso así lo quiso el Señor, ya nos estaban dando ese tipo de respuestas ante la predicación de la palabra. Dice, debemos tener es discernimiento, porque él quería defender la integridad de lo que había ocurrido como obra de Dios, porque él veía señales seguras de que eso, el Señor estaba ahí, que estaba interviniendo, que realmente había traído la salvación a muchas personas. No obstante, él dijo, es cierto, no todo lo que pasaba podemos atribuírselo al Espíritu Santo, porque muchas cosas puede llegar a verse en la vida de alguien que no corresponde a una nueva vida. Simplemente puede llegar a ser una imitación, puede ser algo fingido. En otras palabras, sencillamente un impulso emocional de unas personas. Pero él quería dejar claro que los afectos, que hemos enfatizado también el por qué este término, ¿verdad? Para dar a entender ese sentir más profundo de nuestro ser, sí tienen un papel en la vida religiosa, en la religión cristiana, que de hecho la nueva vida en Cristo consiste en un afecto profundo por el Señor y por los que son del Señor. Y por eso hablamos entonces del amor como esa gran virtud que debe estar en el creyente. Y como consecuencia podemos ver todo lo demás. Quien ama al Señor tiene celo del Señor, tiene un celo por su nombre. Y quien ama al Señor ama a aquellos que también aman a Dios y luego por extensión amará a sus semejantes, entendiendo, ¿verdad? Como vimos ese énfasis en los mandamientos tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que la ley se resume en el amor a Dios y al prójimo. Sin embargo, aún el amor puede llegar a fingirse. Y después entonces de ver ese papel de los afectos, empezamos a ver la segunda parte que se conoce como las señales inválidas o señales no seguras, que como vimos, la razón de que se llamen así es porque pueden estar en alguien que no es creyente, pero con mucha frecuencia, por no decir siempre, deberían estar también en alguien que sí es del Señor, pero precisamente porque pueden estar en ambos tipos de personas, es que no son señales seguras. Pero no es que debemos decir que, no importa si esto no se está manifestando en mi vida. El asunto es que si usted dice tener eso, no lo tome como señal o garantía total de que, eso es porque sí, el Señor hizo algo en mi vida. Porque Edwards dice, no, tenga cuidado. La Biblia nos dice de muchos que manifestaron algo muy similar, pero luego fue muy evidente de que no eran del Señor. La semana pasada vimos las primeras 4 que vamos simplemente a enumerar. Vimos que en primer lugar el hecho de que alguien diga que tiene afectos vivos y fuertes o que siente mucho, ¿verdad? No comprueba que sea una señal espiritual. El hecho de que
esos afectos que dice tener, que eso que dice sentir, vea manifestaciones en su cuerpo. Aclaramos que en efecto siendo nosotros un ser, alma y cuerpo, claramente lo que decimos sentir de nuestro corazón también tendrá manifestaciones corporales, pero había que tener un gran cuidado con este punto porque algunos sencillamente primero se iban a la evidencia corporal para decir que había ocurrido algo a nivel espiritual, pero ese no era el razonamiento que teníamos que seguir. Es que lo que es una realidad espiritual tendrá manifestaciones. Ahora, ¿cuáles y cómo? Claramente nosotros también entendemos que debemos llamar al dominio propio que también el Espíritu Santo da y no ciertos éxtasis o desmayos o supuestos hablar en lenguas, ¿verdad? Que muchos podrían quizás apelar en nuestros días. En tercer lugar, el que nuestros afectos produzcan gran fervor y disposición de hablar del cristianismo no comprueba que estos afectos sean espirituales o que no lo sean, porque también vimos que muchos, ¿verdad?, les llama la atención la teología, el aprender la doctrina reformada, el tener aquí una argumentación más sólida, un entendimiento más claro del mensaje de las Escrituras, pero todo ello simplemente sirve para alimentar un orgullo, para demostrar una superioridad intelectual, o el simple hecho de que puedo hablar de un tema que estoy entendiendo y que otros me estén escuchando, pero no corresponde a que esas verdades de las que dice hablar y de las que tanto habla hayan cambiado realmente su vida. También vimos que el que alguien quiera decir que es que eso no lo está produciendo por cuenta propia, el que no hayamos producido estos afectos no comprueban que sean espirituales. Entonces, ¿por qué? Porque hay ciertas cosas que pueden manifestarse, que uno podría decir en cierto sentido que son involuntarios. Yo no los produje. Claramente cualquiera de nosotros podría reaccionar sobresaltado si alguien nos da lo que llamaríamos un susto o algo así. Claro, estaba sobreexaltado en mi ánimo y demás, no lo produje yo, pero de ahí a decir de que eso corresponde a un verdadero afecto del alma, claramente no es el caso. Y de la misma manera, por la manipulación que se da en muchas partes, muchos pueden llegar a identificarse con ese sentir o ese ambiente que se promueve en algunas congregaciones para hacerles pensar que eso que están sintiendo, pero es que yo no lo hice de mi propia cuenta, por lo tanto tiene que ser del Señor. No necesariamente. Puede ser algo claramente inducido o fruto de una manipulación. Perdón, eso me recuerda entonces el otro punto para la introducción de los que no han estado en estas semanas. ¿Por qué entonces es relevante lo que en aquel momento este hombre escribió para nosotros más de 200 años después, más de 250 años? Porque al día de hoy vemos que hay grupos que manifiestan, y no solamente manifiestan, sino que hasta calendarizan cuándo va a haber un avivamiento, ¿verdad? Venga de tal a tal fecha, va a haber un mover poderoso del Espíritu Santo. Y eso no fue la naturaleza del primer gran avivamiento. En segundo lugar, porque aunque no digan que lo que está pasando ahí corresponda a un gran avivamiento, ciertamente ponen una presión sobre las personas para que ciertas reacciones las tomen como eso es el Espíritu Santo. Si usted habló en lenguas, si usted cayó desmayado, si usted, y puede continuar la lista de ciertas respuestas que se verán en aspectos corporales o del sentir, que dirán, eso que experimentó, ya esté tranquilo, eso fue del Señor. Y es muy peligroso porque entonces, viendo nosotros de que no es necesariamente verdad, muchos pueden entonces engañarse a sí mismos de que han sido objeto de una obra del Espíritu Santo cuando no es el caso. Por un lado. Y por el otro, porque como vimos, estaban los dos extremos, ¿verdad?, que Edwards quería evitar. Queremos también guardarnos de no prestar la atención debida a los afectos en la vida del creyente.
Porque quien se caracterice por una carencia de fervor, de amor por el Señor, de gozo de estar con los hermanos, de alabar con gozo al Señor, de tener verdadero deleite en las disciplinas espirituales, hay también una gran advertencia ahí. Hay una gran advertencia. Por eso, como compartíamos esa expresión del libro, deberíamos avergonzarnos de cuán poco somos nosotros impactados, afectados por las grandes verdades de la Escritura. Muy bien. Número 5. El que nuestros afectos vengan acompañados por un versículo bíblico no comprueban que sea entonces un afecto espiritual. Nosotros vemos lo siguiente en el Salmo 19. Salmo 19, versículos 7 y 8 dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que leemos ahí, que alegran el corazón, alegran el ser de la persona. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El ejemplo que se trae acá es el siguiente. Muchos podrían identificarse con este ejemplo, que un día están leyendo y algo que por años o en varias ocasiones lo leían y se preguntaban qué podría significar esto. Quizás viene la predicación ese domingo, el pastor lo explica y usted dice, wow, ahora lo entiendo y ahora qué claro me queda. O usted mismo leyendo luego en su por su propia cuenta y considerando lo que el Señor le ha permitido ir aprendiendo con los años, usted dice, ahora entiendo mucho mejor este pasaje y puede experimentar esa alegría. Entonces, de nuevo, una señal no segura. ¿Por qué? Porque por un lado, esto debería poderlo decir cada creyente de que se identifica con lo que está leyendo aquí. Los mandamientos de Jehová alegran el corazón. Conoce la alegría de entender lo que el Señor le manda y le pide y gozosamente, como siervo, como esclavo del Señor que es, se sujeta a ellos y lo hace con esa disposición, voluntariamente, con alegría. Y de entender más y más. Quien tenga esa ausencia, quien para la lectura siempre es la pesada carga, nunca encuentra nada que le traiga un consuelo, un gozo en la palabra del Señor, entonces uno diría, ahí no hay vida espiritual. Pero de nuevo, esa alegría por entender en sí mismo, no debemos estarlo tomando como único criterio. Porque así como usted se alegra de entender lo que está en la palabra del Señor, quizás también se alegra por entender muchas otras cosas en otros ámbitos. Conoce esa alegría de que ahora entiendo y ahora sé cómo hacerlo, me siento útil. O el mismo hecho de que usted pueda empezar a hacer uso de lo que dice la palabra de Dios, recordando que el mismo Satanás la usa con habilidad. Porque él mismo tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto citando la palabra de Dios. Sí, mal empleada, pero la citaba. Entonces el punto es ese. Satanás mismo conoce la palabra de Dios. No se trata entonces simplemente de una acumulación de versículos y de doctrinas a un plano intelectual, lo que vamos a tomar nosotros como señal segura. En sexto lugar, el que nuestros afectos aparentemente tengan amor no comprueban que sean espirituales. Esto era lo que hablábamos acerca del amor que puede ser imitado. ¿Y cómo sabemos que el amor puede imitarse? Porque la misma palabra nos advierte al respecto. Vamos a Romanos 12:9, una porción bastante conocida. ¿Pero qué leemos aquí? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento. Se nos tiene que mandar. ¿Por qué? Porque claramente se puede caer
en un amor fingido, que realmente no es amor. En la primera carta de Pedro tenemos algo similar, porque nos dice el apóstol lo siguiente. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, lo más profundo, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, Pedro y Pablo tienen que advertir acerca de un amor sin fingimiento. Y alguien puede entonces estar manifestando ese tipo de amor fingido y podría tomarlo como lo genuino. En los días finales, el Señor Jesucristo advirtió que el amor de muchos se enfriará. Lo que debemos entender en última instancia es que si se enfrió no era el amor verdadero por el Señor, porque ese amor perseverará hasta el fin. Hasta el que persevere hasta el fin será salvo, nos dice también el Señor en esa misma porción. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Uno puede utilizar expresiones, uno puede realizar ciertos actos que podrían camuflarse como el verdadero amor. Pero la prueba que el Señor trae a la vida manifestará si verdaderamente es ese amor que persevera o no. Si es ese amor que llegará hasta el fin, si no es fingido. Pero claramente la advertencia apostólica debemos tomarla en consideración. Tengamos cuidado porque hay una apariencia de amor. Pero los que somos del Señor, precisamente, Él nos capacita para amarnos de esta manera, entrañablemente. Personas que nos eran desconocidas, personas que quizás en otro contexto, en la impiedad nosotros hubiéramos dicho, yo no podría llevarme con esta persona, ahora en el Señor yo puedo decir, lo amo como mi hermano. Dice Edwards, entre más excelente sea una cosa, más imitaciones habrá de ella. Nadie fabrica imitaciones de rocas o piedras, pero las imitaciones de diamantes y rubíes abundan. Es igual con las virtudes cristianas. El diablo habilidoso y el ser humano con su corazón engañoso buscan imitar más que cualquier otra cosa el amor y la humildad cristianas, ya que estas cualidades revelan de una manera especial la belleza del carácter cristiano. Número 7, el que experimentemos gran variedad de emociones. Es que alguno dirá, no, es que no se trata solamente que yo diga que siento este amor, que siento este gozo por la palabra. Yo también conozco lo que es sentirme mal por los actos pecaminosos que estoy llevando a cabo. Entiendo que eso es pecado y no me siento bien por lo que hago. Y sin embargo, podríamos también aquí tener varias exposiciones solamente acerca de la vida de estos hombres que están ahí. Saúl, los samaritanos, ya vamos a ver cuál es la porción, Acab, Judas. El mismo Pablo se describió como un hombre de gran celo, y sabemos que estaba errado en su celo, ¿verdad? Él creía que estaba sirviendo al Señor al perseguir a los cristianos, y sin embargo, eso que sentía no era realmente porque era del Señor en ese momento hasta que Él le salió al encuentro. Por ejemplo, veamos nosotros lo que se nos describe acerca de los samaritanos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Aquí se nos narra la caída del reino del norte, es decir, Israel ya se había dividido y lo que se llama el reino norte cayó primero en manos de los asirios. Y leemos lo siguiente en los versículos 32 y 33. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 32 y 33.
Vea cómo se describen. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ya habían caído y sin embargo se nos dice que algunos de ellos insistirían en que estaban temiendo al Señor, pero no estaban temiendo verdaderamente. De lo contrario, no estarían persistiendo en precisamente ese gran pecado que el Señor les denunció y por lo cual los entregó, en su idolatría. Persistieron en ello. Creían que podían temer al Señor y temer a los demás dioses. Si ustedes siguen leyendo en el capítulo completo, ahí se nos mencionan la diversidad de deidades que llegaron a inundar lo que quedó de ese reino del norte. Pero no es posible. El mismo Saúl, nosotros leemos de él varias veces que lamentó contra David el hecho de que había atentado contra la vida de él. Le había dicho a David que no iba a hacerlo más. ¿Y qué sucedía? Seguía buscándole para matar. Sabemos cuál fue el fin de este hombre en su desobediencia, que simplemente fue escalando y escalando, pero nosotros leemos de episodios donde él decía que tenía pesar, que lamentaba. El mismo Acab es otro hombre del que nosotros leemos que se llegó a humillar, y de hecho el Señor tuvo una bondad para con Acab al no castigarle de inmediato. Y sin embargo, es también muy conocido para nosotros el hecho de que después, a pesar de que Dios le envió un profeta diciéndole que si iba a la batalla iba a morir, fue a la batalla y murió, como se le dijo, en desobediencia. Es decir, aquella tristeza que llegó a manifestar cuando el Señor le anunció el juicio de que toda su casa iba a ser destruida, que los perros iban a lamer su sangre, un pesar temporal. Claramente el Señor sabía todo eso, porque nada oculto hay para el Señor. Es para nuestra instrucción que queda más que claro que muchos pueden llegar a manifestar tal tristeza y decir, no lo voy a volver a hacer, y lamentarlo y llorar grandemente, para simplemente, tiempo después, en otra ocasión, pecar contra el Señor, en desobediencia. Alguien puede decir, no, yo he experimentado remordimiento, tristeza, pero Pablo luego escribe también, ¿verdad?, a los Corintios, de que hay una tristeza que es según el mundo, que es para destrucción. Entonces, claramente, una es para muerte y está esa tristeza y ese arrepentimiento que es para vida. Los mismos fariseos, ¿verdad?, tenían en sí mismos una falsa esperanza de la vida eterna. Este pasaje, Lucas 18, 9 al 14, que lo vamos a ver también un poquito más adelante, es simplemente el fariseo de la parábola expresando que él estaba completamente seguro de cuál era su condición delante del Señor. Te doy gracias, Dios, porque no soy como este publicano. Pero él no era verdaderamente justificado. Él no estaba bien con el Señor. Entonces podía expresar confianza y esperanza. Pero de nuevo, la diversidad de cosas que digamos nosotros experimentar por sí mismas no son una señal segura. Punto número 8. El que consolaciones y gozos se sucedan en cierto orden no comprueban que nuestros afectos sean espirituales. ¿A qué se refiere aquí este aspecto? Hay un orden en la salvación. Quizás algunos han escuchado la expresión latina, el ordo salutis, el orden de la salvación. Pues sí, la Biblia nos habla de un orden de salvación. En Romanos capítulo 8 uno puede leer que a los que antes conoció, a esos predestinó, y a los que predestinó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. A grandes rasgos, claramente vemos que hay un orden en la salvación. Pero el aspecto que aquí está siendo
cuestionado como una señal no segura es que algunos estaban poniendo un énfasis particular en esos días del avivamiento como, no, para que usted sepa que realmente el Señor hizo algo en su vida, primero tiene que entender qué es el pecado, luego sentirse mal por el pecado, luego humillarse y después confiar en el Señor, como un orden sumamente estricto. Tiene que llevarlo de esta forma y ahí sí queda seguro de que esos pasos, por decirlo así, fueron la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros en otras ocasiones hemos visto de que la Biblia nos habla simplemente de la fe y el arrepentimiento como compañeros de la salvación. Usted no puede tener el uno sin el otro. Quien cree, se arrepiente. Quien se arrepiente, cree. No es el espacio aquí ahora para considerar cuando algunos dicen qué es primero. El asunto es que ambos se dan. Quien cree en el Señor claramente se arrepiente de sus pecados, se humilla por ellos, los deja para ir a Cristo. Es lo que está implícito en el término griego que está de fondo, que usualmente se traduce como arrepentirse del metanoia, es ese cambio de mente, de dirección. Pero es que hay que ver de que en el momento que usted acude a Cristo, a la vez es porque está dejando los pecados. Entonces, quien dice que le cayó la venda y fue al Señor, claramente tendrá que manifestar, y no solamente como un único acto, sino en adelante una vida de arrepentimiento. Entonces, estar hablando de ese orden específico que algunos querían insistir, no podía ser una forma segura de decirle a alguien, no, sí, esto es del Señor. Dice Edwards, solamente las Escrituras son nuestra guía infalible en la creencia y práctica religiosa. No dicen que somos salvos si hemos tenido experiencias en cierto orden. La palabra de Dios promete salvación solo a aquellos que reciben la gracia de Dios y manifiestan sus frutos. Es su vida de arrepentimiento. Está viéndose la obra continuamente. Eso es lo que era mejor preguntar, más que estar insistiendo entonces de que si pasó tal cosa en orden. Algunos usualmente cuando están en el proceso de membresía también hay como esa prontitud en querer hacer una aclaración, pero es que yo no me acuerdo de la fecha. No se preocupe. O sea, si pasó, pasó. Porque tiene que seguir manifestándose. No interesa tanto el orden de que usted pueda decir, y pasó A, B, C, D. Sino que si realmente el Señor ha actuado, entonces eso quedará en evidencia. La siguiente. Señal no segura. El pasar mucho tiempo en los deberes externos de la adoración cristiana no comprueba que sean espirituales. Algunas personas, diría Edwards, por un lado, yéndose a un extremo, dicen que no es sano, o sea, que no es una experiencia religiosa sana, si algo nos lleva a pasar mucho tiempo leyendo, orando, cantando y escuchando sermones. Pero Edwards dice, eso es lo que usted debería más bien esperar que suceda. Que alguien pase mucho tiempo leyendo, orando, estando en la casa del Señor. Por ejemplo, cómo se nos describe a esta mujer anciana en Lucas 2:37. Es Ana, ¿verdad? La profetisa. Y se nos dice que era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Entonces alguien en aquel momento, detractor del movimiento, le hubiera dicho, no, es que eso no es sano, eso que está ocurriendo ahí no puede ser del Señor. Pero Dios dice, la Biblia nos muestra personas que tenían extensos tiempos de oración, extensos tiempos de meditación en la palabra, en ejercicios religiosos, cantando y escuchando sermones. David y Daniel, ¿verdad?, son descritos como teniendo tiempos de oración 3 veces al día. En el Salmo 55:17, él dice que se presenta a la mañana, a la tarde y al mediodía con oraciones al Señor. De Daniel se nos dice que ese era su hábito regular, ¿verdad?, cuando fue acusado para ser echado al foso de los leones, y que simplemente fue y oró como solía hacerlo. Y sabemos que eso marcó un cierto patrón porque
también vemos en el Nuevo Testamento de que se acostumbraba a tener esos tiempos de oración. El Salmo 149:5 nos dice que aún en las camas se alabe al Señor, regocíjese en los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. O sea, el punto del pasaje que lo estoy trayendo es por el hecho de que en todo momento un santo, un creyente, puede y manifiesta y alaba al Señor. Salmo 133:1 también nos dice a nosotros, ¿verdad? Muy conocido, de que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuál es alguna de las cosas que vemos nosotros por este hecho de que en muchos lados se han perdido el congregarse 2 veces en el domingo? Y otra vez. No es suficiente con un culto. ¿Por qué? Porque les es extraño que uno pueda encontrar gozo compartiendo con los hermanos todo el domingo. Y que después del culto voy y estoy en casa de unos hermanos y de ahí nos vamos al culto y que tenemos un tiempo provechoso y que es en efecto lo que dice aquí el pasaje. Para muchos es simplemente, es que es demasiado tiempo. Pero para el creyente estas cosas vienen a ser en un cierto modo habituales. Nos dice también el Salmo 84. Lo siguiente. Vamos a leer de los versículos 1 al 4. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Son expresiones constantes que muestran ese gozo por estar con el pueblo del Señor, haciendo lo que el Señor nos pide. Pero en todo esto se puede participar externamente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el mismo pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros que la Escritura nos da. En Amós capítulo 5, el Señor les dice, ¿verdad?, de que Él no está teniendo ninguna complacencia en las ofrendas que le traían, que no tenía ninguna complacencia en sus cánticos, en sus salmodias. ¿Y por qué razón? Porque no estaban sirviéndole realmente a Dios, pero externamente estaban haciendo lo que se pedía. Dice así, Amós capítulo 5, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Lo que hay que entender aquí es que ellos continuaban teniendo ese tiempo. Se congregaban, ofrecían los sacrificios, los holocaustos, cantaban al Señor. Todo como podía estar estipulado, pero eso ya no agradaba al Señor, porque era simplemente una participación externa. Su corazón estaba muy lejos. Lo mismo con la predicación. Si hay algo que a veces uno considera como pastor, cuando alguien viene y le dice, qué buen sermón, o gracias por esa palabra. A veces dependiendo de quien lo esté diciendo, uno se queda con serias dudas. ¿Por qué? Porque al profeta Ezequiel el Señor le dijo, van a venir a ti y te van a dar muchas adulaciones. Vamos a este pasaje de Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33, 31 y 32. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras. ¿Pero qué? Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Entonces, externamente está quien está escuchando, pero no está poniendo por obra. Es simplemente un oidor de la palabra. Muchos tienen muchas razones por las cuales estar aquí. Sencillamente prefieren estar acá
y de esta manera aliviar una tensión familiar. O porque pueden reconocer, está bien estar aquí, realmente las cosas se hacen con orden, me parece bien lo que dicen, pero no trasciende de ahí. Entonces el hecho de que alguien realmente tenga mucho tiempo haciendo muchas cosas, que pase mucho tiempo leyendo la Biblia, que diga que tenga sus tiempos de oración, que no se pierde ni un solo domingo, no es en sí mismo. Cuando entendemos que la naturaleza engañosa de nuestro corazón es que se puede hacer todo ello y no hacerlo realmente. Parece, pero no. No está haciendo un verdadero ejercicio espiritual que corresponda con un afecto profundo de amor y de anhelo por las cosas del Señor. Y en esa misma línea, el punto 10 entonces nos dice: el que nuestros afectos nos lleven a alabar a Dios con nuestras bocas, no comprueba que sean afectos espirituales. Ya estábamos leyendo recientemente Amós 5, ¿verdad? El Señor les está diciendo, no voy a oír sus salmodias. Ellos estaban cantando, pero realmente no estaban adorando a Dios. En el Evangelio de Mateo nosotros leemos en varias ocasiones, al final del Sermón del Monte, Mateo 7, 28 y 29 y capítulo 8, versículo 1, el cómo se admiraron de la enseñanza del Señor, porque les enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas. Y luego el capítulo 8, versículo 1 nos dice que las multitudes empezaron a seguirle. Luego en el capítulo 15, 30 y 31, en esos dos versículos el Señor sana a muchos. Y lo que leemos ahí es que glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Y muchas veces nosotros leemos eso en los evangelios. El Señor hace una gran obra y hay alabanzas. Y glorificaban a Dios por lo acontecido. Así leemos. Pero de nuevo, ¿qué es lo que leíamos la semana pasada? Aquellos que cantaron Hosana también gritaron, crucifícale. Para muchos el estar aquí cantando es simplemente un ejercicio físico vocal, pero no corresponde a que todo su ser verdaderamente esté adorando a Dios. Número 11, el que nuestros afectos produzcan la seguridad de la salvación no comprueba que sean espirituales. Tener certeza de salvación es apropiado y el creyente debe procurarlo. Los salmos evidencian constantemente esta confianza en el Señor cuando se expresa: Jehová es mi buen pastor, nada me faltará. Jehová es mi castillo, mi roca fuerte, mi libertador. Todas esas son expresiones de confianza acerca de este Dios en quien ha creído y que le salva. Leíamos ahora Romanos 5:2, el pasaje de la semana, y cómo la confesión lo utiliza para recordarle al creyente de que esa salvación es segura, de que es firme en virtud de aquel que nos ha salvado. La semana pasada, en la providencia del Señor, escuchábamos acerca de la perseverancia de los santos y cantábamos este himno basado en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, que dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Uno como creyente puede y debe procurar, al hacer uso de los medios que el Señor ha dado, hacer firme la vocación, de tal manera que pueda decir: yo estoy seguro que el Señor me guardará hasta el día final. No es el propósito estar viviendo con la incertidumbre constante. El asunto es que a través de la palabra, también ella misma lleva al creyente a examinarse en ocasiones. ¿Para qué? Para que precisamente le sea evidente de que permanece en la fe. Pero esas son expresiones apropiadas. Segunda de Pedro, que fue el pasaje de la semana pasada, que memorizamos y que escuchamos la predicación, nos dice: por lo cual, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.
Entonces el Señor nos dice cómo esto es posible, cómo el creyente puede hacer firme su vocación, de manera que pueda tener esa certeza de que esa obra fue iniciada y que porque fue iniciada será perfeccionada hasta el día final, hasta el día de Jesucristo. Yo sé que soy del Señor, yo sé a quién he creído, sé que es poderoso para guardarme. Pero la triste realidad es que el enemigo engaña a muchos que se sienten muy seguros, pero es una seguridad vana. Y por eso, simplemente el hecho de que alguien diga, no, yo estoy seguro que soy del Señor, el que alguien simplemente lo diga, eso es lo que no es seguro. La salvación es segura. El Señor, el que salva, ya será así hasta el final, a través de los medios que ha dado, santificándolo, haciéndolo cada vez más conforme a la imagen de su Hijo. Pero muchos pueden, por ese engaño, creer que están seguros, cuando no es el caso. Y ese es el problema. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando se ha caído en ese engaño? Dice Edwards, la seguridad falsa ciega a una persona al verdadero alcance de su propia pecaminosidad. El cristiano falso se ve a sí mismo brillante y limpio. El cristiano verdadero, al contrario, conoce su propio corazón, siente que es un gran pecador. Con frecuencia se pregunta si es posible que una persona verdaderamente salva sea tan pecadora como él sabe que es. Esa es la diferencia. El que está engañado escucha las advertencias, escucha las amonestaciones y nunca son para él. Quizás habrá algo que considerar, pero no hay realmente ese arrepentimiento, ese examen de la fe. Pero el creyente, como les decía, aunque sabe que su salvación es segura, cuando escucha advertencias y amonestaciones, teme a su Dios y se examina. Pero para el que está engañado, para el que está en su vanidad, nunca es con él. Todo está bien, todo saldrá bien. Y ese es el gran peligro. Por eso el simple hecho de que alguien manifieste seguridad, no puede ser entonces una señal segura para saber que el Espíritu Santo ha obrado. Y finalmente, la última señal que Edwards comparte es más para uno al juzgar. Porque dice así, no podemos saber si las emociones de una persona son espirituales solo porque las cuenta de una manera conmovedora. No podemos saber que lo que una persona manifiesta es un afecto espiritual solo por el hecho de que lo cuente de manera conmovedora. Entonces es una advertencia para no juzgar antes de tiempo, para que no lo hagamos por las palabras, sino por los frutos en la vida de una persona. Porque este es el peligro. También algo que todo creyente aquí podría decir, que cuando escucha a alguien compartir el testimonio de lo que dice que el Señor ha hecho en su vida, cuando escucha a alguien decir algo que es conforme a la verdad, y uno se identifica y se ve afectado en su ser, diciendo, es que eso es así, amén a lo que está diciendo esa persona. Y la persona puede decirlo de una manera muy emotiva, lo puede llegar a expresar de tal forma que uno mismo se ve grandemente conmovido. Pero el hecho que eso se produzca en mí, no quiere decir que lo que la persona está contando sea realidad en su propia vida. Debemos estar atentos a juzgar es el fruto. ¿Qué estoy viendo? No simplemente qué está diciendo. Pero todo creyente se alegra cuando escucha a otro pecador redimido contar lo que el Señor ha hecho. Uno se goza cuando ve a otros pasar a las aguas del bautismo. Uno está con ese gozo profundo cuando comparto con mis hermanos el pan y la copa. Eso tiene que ser así. Sin embargo, nuevamente,
Con esto concluimos las señales inválidas para que nosotros entendamos, como les dije, que no es porque se llamen inválidas o porque no son seguras que es que no sean importantes, son importantes. El hecho es, no se vaya a engañar. A partir de la próxima semana, entonces, que el Señor nos ayude para analizar a la luz de la palabra lo que Edwards escribió para que nosotros podamos estar atentos a aquello que sí produce entonces el Señor en aquellos que salva. El Señor les bendiga.